En la actualidad se estima que la población mundial crece a un ritmo de 221.000 personas al día. Para el 2050, la población llegará a 9.700 millones, lo que implica una mayor cantidad de alimentos y recursos para abastecer la demanda global. Y junto con esto, se incrementa la frontera agrícola, de la cual el 90% está en África y en América Latina. Esto conlleva realizar otras actividades de subsistencia, como el consumo y tráfico de animales silvestres. Esto genera grandes afectaciones en los ecosistemas y en las especies nativas, especialmente en las que se encuentran en peligro de extinción. Desde inicios de su historia, el ser humano ha usado de manera excesiva la fauna silvestre para satisfacer necesidades materiales, medicinales y espirituales. En la actualidad, los usos de la fauna silvestre son más devastadores y furtivos, pues muchos animales son cazados para el comercio ilegal de carne de monte, además de la explotación intensiva de pesca, para hacer mascotas, por la industria textil como pieles, adornos y para el entretenimiento. El problema ha incrementado por la falta de investigación, manejo sustentable de las especies, monitoreo de poblaciones a largo plazo, en especial en algunos países donde la cacería ilegal ha intensificado muchísimo. También existen causas indirectas que contribuyen a esta problemática. Entre estas, la necesidad de las personas por conseguir recursos, la falta de regulación de leyes y normativa que protejan especies que son objetivos de cacería, es decir, especies cinegéticas, la expansión industrializada de monocultivos y otro tipo de actividades agrícolas, y finalmente la carencia de recursos y de personal que proteja y conserve las áreas protegidas y también la fauna silvestre. El problema radica en que muchas personas desconocen o ignoran la importancia que cada especie tiene en el ecosistema, pues cada individuo desarrolla un papel fundamental. Por ejemplo, si la guatusa llegara a desaparecer, las plantas que ésta consume se verían afectadas, ya que son excelentes dispersores de semillas y entierran su comida, muchas veces ayudando a la germinación de las mismas. La extracción excesiva de las especies silvestres causa desequilibrio en los ecosistemas, disminuyendo la población de presas para los carnívoros y esto a su vez modifica toda la cadena trófica. Altera la composición florística de los bosques y promueve la introducción de especies invasoras, muchas veces asociadas al hombre, generando así impactos a corto y largo plazo que afectan a todo el mundo, incluyendo a los humanos. Según la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la WCS, los animales más afectados son primates, pericos, tucanes, tortugas, serpientes y caimanes. Las especies más cotizadas por su carne de monte son ungulados, primates, mamíferos acuáticos, grandes roedores, armadillos, pavas y tortugas. En el Ecuador, el Ministerio del Ambiente se encarga de evitar el tráfico ilegal de animales y el consumo de fauna silvestre. Solo en un año se decomisó 1.560 libras de carne de monte, de las cuales el 87% son de mamíferos, el 13% son de aves, reptiles y peces. Las provincias con una mayor demanda de carne de monte son las provincias de Orellana con el 45%, Sucumbíos con el 24%, Napo con el 17% y Pastaza con el 8%. Por otro lado, el crecimiento desorganizado de las zonas urbanas hacia los bosques, el hábitat de las especies silvestres, ha generado condiciones que promueven la aparición y dispersión de nuevas enfermedades, ya que los animales silvestres son portadores de una gran diversidad de patógenos, que como han evolucionado conjuntamente a ellos no les afecta, pero a nosotros y a otras especies sí nos pueden afectar. El consumo de carne de los animales silvestres facilita la transmisión de estos patógenos a los humanos, lo que puede generar enfermedades zoonóticas, que a largo plazo se llegan a convertir en problemas de salud a nivel mundial, cada vez más difíciles de controlar debido a la inexistencia de sus tratamientos. La actual amenaza del virus COVID-19 ha encendido alarmas epidemiológicas que han hecho mucho más evidente el impacto de las enfermedades zoonóticas en el mundo. Estudios demuestran que enfermedades como el VIH, el SARS, el ébola, se registraron en humanos por primera vez debido al consumo de carne de animales silvestres portadores.
Además, los ciclos humano-humano mantienen las infecciones por periodos de tiempo mucho más prolongados, haciendo que estas enfermedades sean cada vez más comunes. Estos son claros ejemplos de que existen diversas familias de patógenos, que en animales portadores pueden ser inofensivos, pero si se transmiten pueden provocar enfermedades letales para el ser humano. La mayoría de enfermedades parecen originarse con patógenos ya presentes en el medio. A esto se suma la evolución, siempre en acción de los microorganismos, haciendo cada vez más fácil su adaptación en nuevos y diferentes hospedadores y más difícil su tratamiento en respuestas a su constante mutación. Considerando todos estos factores, es indispensable que el gobierno brinde ayuda y asesoramiento para la conservación eficaz de la fauna silvestre y, por supuesto, evitar también la transmisión de enfermedades zoonóticas. Para controlar estas amenazas es necesario desarrollar un plan de manejo de las especies traficadas, implementar investigaciones acerca de las poblaciones, desarrollar actividades de conservación y generar alianzas estratégicas entre entidades gubernamentales, no gubernamentales y la academia. En esta propuesta se plantea la generación de procesos de educación ambiental enfocados en aquellas especies que son objeto de cacería y sus ecosistemas, los cuales nos brindan una gran diversidad de hongos, plantas e insectos, los cuales pueden aportar una fuente importante de nutrientes para nuestra dieta. Por otra parte, para la conservación de las especies cinegéticas es necesario conocerlas y realizar una actualización constante de su distribución geográfica, su comportamiento reproductivo, la disponibilidad de recursos que tiene el medio, entre otras. Toda esta información es importante vincular con la comunidad realizando ciencia ciudadana. Es indispensable que tratemos de recuperar el equilibrio entre la conservación y el consumo de fauna silvestre, evitando así la extinción de un sinnúmero de especies y manteniendo la estabilidad de sus ecosistemas. Rompe la cadena de consumo ilegal de animales silvestres. La cacería se detiene si se detiene la demanda, y las enfermedades zoonóticas podrían llegar a controlarse. No vendas. No compres. No consumas. Recuerda que hacerlo te traerá consecuencias legales.